Ahí, bueno. A través de una ranura de 0,35 milímetros de ancho pasa luz roja con una longitud de onda de 633 nanómetros, emitida por un láser de helio y neón. Se observa el patrón de difracción en una pantalla situada a 3 metros de distancia. Defina el ancho de una franja brillante como la distancia entre los mínimos a ambos lados. ¿Cuál es el ancho de la franja central brillante? ¿Y cuál es el ancho de la primera franja brillante a uno y otro lado de la franja central? Bueno, entonces el ejercicio lo que nos pide, primero nos dice que definamos el ancho de un máximo como la distancia entre los mínimos consecutivos, ¿verdad? Entonces dice, el ancho de una franja brillante es la distancia entre los mínimos a ambos lados. O sea, si tomamos la franja central, sería la distancia entre m igual a 1 y m igual a menos 1. Entonces tenemos el valor del, del ancho de la ranura, tenemos la distancia desde la ranura hasta la pantalla, tenemos el, la longitud de onda de la luz roja y lo que nos pide es hallar esta distancia primero de menos 1 a 1 y después la distancia de 1 a 2 que es igual a la distancia de menos 1 a menos 2 porque es una figura simétrica, ¿verdad? Bueno, entonces primero decimos, como se trata de un mínimo de difracción, tenemos la ecuación A por seno de tita igual a m veces lambda. Y como sabemos que esta distancia desde la ranura hasta la pantalla es muy grande en comparación con la distancia que hay desde el centro hasta el primer mínimo, entonces podemos decir que el seno de tita es aproximadamente igual a la tangente de tita y que eso es aproximadamente igual a la distancia I sobre D. ¿Cuál es I? Bueno, y decimos que I, o le llamamos I a la distancia que va desde el centro de la pantalla hasta el primer mínimo o hasta el mínimo de cualquier orden, ¿sí? M igual a 1, 2, 3, etcétera. Y D mayúscula va a ser la distancia entre la ranura y la pantalla. Entonces reescribimos esa ecuación con el nuevo dato, o sea, diciendo que seno de tita es I sobre D, y de ahí despejamos el valor de I, y va a ser igual a m veces lambda por esa distancia D dividido A. Entonces ahí reemplazamos los valores sabiendo que lo primero que queremos hallar es la distancia desde el centro de la pantalla hasta el primer mínimo, por tanto esta m tiene que valer 1 y ahí sacamos que 5,426 por 10 a la menos 3 metros es la distancia desde el centro de la pantalla hasta m igual a 1. Pero la pregunta del ejercicio es, ¿cuál es el ancho de la franja central brillante? Entonces la franja central brillante tiene un ancho que vale el doble de lo que acabamos de hallar. Dijimos que la figura es simétrica. Entonces multiplicamos eso por 2 y tenemos el valor del ancho de la franja central brillante. Después aplicamos la misma ecuación, pero esta vez para m igual a 2 y vamos a poder hallar la distancia desde el centro de la pantalla hasta el mínimo de segundo orden. Entonces, una vez que hallamos eso, utilizando la misma ecuación y solamente reemplazando el valor m igual a 2, restamos la distancia que acabamos de hallar, que es para m igual a 2, menos la distancia que hallamos en el ítem A, y ahí vamos a tener el valor del ancho del primer máximo, que es igual a 5,426
por 10 a la menos 3 metros. Entonces con eso resolvemos ese ejercicio.